Muy buenos días. En esta sesión 24 de la clase de química de grado 11 vamos a continuar con los alcoholes. La semana pasada alcanzamos a ver algo de las propiedades químicas de los alcoholes. Vimos que las reacciones de alcoholes son de dos tipos. Tipo de ruptura de enlace carbono, grupo hidroxilo, y tipo de ruptura de enlace carbono-oxígeno del hidrógeno. Vamos a ver las de ruptura del enlace carbono grupo hidroxilo. Reacciones con aloácidos. Estas reacciones son de sustitución y son de gran importancia. Se han logrado utilizando diferentes reactivos. Los principales son los halogenuros de hidrógeno o ácidos hidrácidos halogenados. La reactividad es primero el cloro, luego el bromo y luego el yodo. Presentamos aquí un ejemplo de la reacción. La fórmula general es ROH más HX en presencia de cloruro de zinc produce RX más H2O. Vamos a hacer un ejemplo. Etanol más ácido clorhídrico en presencia de cloruro de zinc produce cloroetano más agua. El reactivo formado por el ácido clorhídrico y el cloruro de zinc se llama reactivo de Lucas. El reactivo de Lucas reacciona con los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, con velocidades bastante predecibles. Y dichas velocidades se pueden emplear para distinguir entre los tres tipos de alcoholes. Los alcoholes terciarios con el reactivo de Lucas reaccionan rápidamente. Los secundarios reaccionan un poco más lento y los primarios no reaccionan a temperatura ambiente. Entonces podemos decir que el reactivo de Lucas se utiliza para reconocer los tipos de alcoholes. Diferenciar entre alcoholes terciarios, secundarios y primarios de acuerdo a la reactividad. Otro método es la deshidratación de alcoholes. Como decimos, la deshidratación es quitar una molécula de agua. Esta reacción se realiza en presencia de deshidratantes para dar éteres o alquenos, según la temperatura. A 130 grados Celsius produce un éter. Por ejemplo, etanol más metanol a 130 grados Celsius y en presencia de un ácido me produce metil, etil, éter, más agua. Otra sería la producción de alquenos. Tenemos que un alcohol, vamos a quitarle la molécula de OH más H, entonces nos quedaría H2O. Y nos queda en presencia de calentamiento un alqueno. Podemos decir entonces, por ejemplo, que el etanol, dos moléculas de etanol producen un alqueno más agua. Ahora vamos a ver las reacciones químicas de ruptura de enlace carbono-oxígeno con el grupo hidrógeno. La primera se llama formación de sales. Se trata un alcohol con sodio metálico. Produce un RONA, que es una sal de alcohol que se llama alcoxio. Por ejemplo, el etanol más el sodio produce etóxido de sodio más agua. Otro tipo de estas reacciones se llama oxidación. Las oxidaciones dependen del tipo de alcohol con el que se trabaje. Si es un alcohol primario, produce un aldehído. Esto en presencia de piridina para detener la reacción en el aldehído. La misma reacción, si la tenemos en presencia de cromo, de óxido crómico e hidrógeno, se denomina reactivo de Jones y lleva la reacción hasta ácido carboxílico.
El alcohol secundario oxida en presencia de KMNO4 en medio ácido para producir una cetona. El KMNO4 o permanganato de potasio con ácido sulfúrico se llama una mezcla sulfomangánica. Si se hace con dicromato de potasio y ácido sulfúrico, la mezcla se llama una mezcla sulfocrómica. Estos son agentes oxidantes. El alcohol terciario no reacciona por oxidación. Otra reacción es la esterificación. Los alcoholes primarios y secundarios reaccionan con ácidos orgánicos o inorgánicos en presencia de ácido fuerte para dar éteres y agua. La reacción es reversible y se denomina esterificación. La esterificación se produce entre un alcohol y un ácido. Produce un éster más agua. Por ejemplo, etanol más ácido metanoico produce metanoato de etilo más agua. Otra reacción importante es la deshidrogenación. La deshidrogenación de alcoholes primarios y secundarios por calentamiento a 500 grados Celsius y en presencia de cobre metálico sufren la pérdida de una molécula de hidrógeno para formar un aldehído o una cetona. Los alcoholes terciarios no presentan esta propiedad. Un alcohol primario produce una cetona, un aldehído, y un alcohol secundario produce una cetona. Por ejemplo, 3-pentanol produce 3-pentanona a 500 grados Celsius en presencia